Sexto programa, volviendo a la senda antigua, pero ahora vamos a estar con Woody, ¿verdad? Un siervo maravilloso de Dios, sí, que buscaba la presencia de Dios, buscaba el fuego de Dios, y nuestro Señor lo bautizó con su Santo Espíritu y fuego, amados hermanos. Hoy ya estamos sábado 8, son 3:30 de la mañana, 8 de noviembre. Así que los dejo con este otro siervo de Dios, sí, para que la iglesia vuelva a la senda antigua y vuelva a lo que Dios nos está pidiendo a cada uno de nosotros, hermanos. Decidió seguir a Cristo, lo hizo con todo lo que tenía, y aunque aún era un joven inexperto, ya decía con osadía: si este mundo aún no ha visto lo que Dios puede hacer con un hombre totalmente consagrado a Él, yo quiero ser ese hombre. Era solo el comienzo. Moody se había rendido a Cristo, pero no era de los que se quedaban al margen. Había algo en él que no permitía descanso. No tenía teología formal, hablaba con un acento marcado, cometía errores gramaticales al predicar, pero tenía una autoridad que no se explicaba por los diplomas. Cuando se mudó a Chicago, intentó ingresar como miembro de una iglesia local, pero los líderes lo reprobaron. No sabía citar versículos correctamente, ni podía articular respuestas teológicas. Lo consideraban despreparado. Pero lo que los religiosos no veían, Dios ya lo había elegido. Moody se sintió resentido, volvió a las calles. Comenzó con niños pobres y huérfanos, muchos sin zapatos ni refugio. Los reunía donde podía, en chozas, en depósitos abandonados, a veces hasta en medio de la calle. En poco tiempo, su escuela dominical comenzó a atraer a cientos. La noticia se extendió. Incluso Abraham Lincoln visitó esa escuela improvisada, donde un predicador sin estudios hablaba con fervor sobre la cruz de Cristo. Pero Moody quería más, no solo números, quería poder. Veía iglesias muertas, creyentes apáticos, y clamaba por algo que aún no conocía. Fue entonces cuando dos mujeres metodistas, Auntie Tuck y la señora Snow, comenzaron a orar por él. Decían: estamos orando para que recibas el bautismo del Espíritu Santo. Al principio, Moody encontraba eso extraño, incluso ofensivo, pero poco a poco comenzó a desear lo que ellas tenían, una unción que trascendía la razón. Comenzó a buscar, oraba con intensidad, ayunaba, suplicaba. Se cuenta que un día, caminando por las calles de Nueva York, el cielo pareció abrirse. Moody fue tomado por una alegría tan arrolladora, tan sobrenatural, que tuvo que entrar a toda prisa en la casa de un amigo y pedir: Señor, detén tu mano, ya no aguanto más. Decía que no predicó nada nuevo después de eso, pero ahora, cuando hablaba, miles se rendían a Cristo. Era como si sus palabras llevaran fuego. Desde ese punto en adelante, Moody comenzó a ver conversiones masivas, sanaciones de enfermedades, reconciliaciones imposibles. En un culto, un hombre lloraba sin control antes de que Moody terminara la lectura bíblica. En otro, una joven muda desde la infancia comenzó a entonar cantos espontáneos después de un momento de oración silenciosa. Se dice, y muchos repiten hasta hoy, que hubo un culto en el que nadie podía mantenerse de pie. Todos estaban arrodillados, postrados, como si una mano invisible los hubiera tocado. Moody no buscaba espectáculo, no gritaba, no hacía trucos, pero cuando oraba, algo cambiaba en el aire. Sus compañeros decían que parecía llevar un peso espiritual al entrar en una sala. No un peso opresivo, sino un sentido de la eternidad que hacía que incluso los descreídos guardaban silencio. Audaz, intrépido y ahora lleno del Espíritu Santo, comenzó a viajar por Estados Unidos y Europa. Reunía multitudes de 20-30 mil personas, no usaba micrófono, no lo necesitaba. Su voz llevaba convicción y su corazón un amor feroz por las almas. Y este poder no venía de la fama ni del esfuerzo, venía de un lugar secreto, de rodillas. Moody se hizo conocido por su osadía en público, pero lo que pocos sabían, y aquellos que lo sabían atestiguaban con reverencia, es que era aún más intenso cuando nadie lo veía. La fuerza de sus mensajes, el impacto de sus palabras y la unción evidente que llevaba provenían del lugar donde el escenario no llegaba, su cuarto de oración. Era un hombre que conocía a Dios de verdad. Muchas veces, antes de grandes cruzadas, se encerraba durante horas. En otros días, desaparecía durante 2 o 3 días enteros, orando, llorando, buscando el rostro de Dios. A veces salía de esos momentos en absoluto silencio. Sus asistentes lo sabían. Moody había hablado con Dios, y Dios había hablado con Moody. Wright Torrey, uno de sus colaboradores más cercanos, solía decir que la razón por la cual Dios usó a Dwight Lyman Moody era porque era un hombre de oración. No oración mecánica, sino oración ferviente, agonizante.
Gloria a Dios, amados hermanos, nuevamente, ¿verdad? Con estos hombres de Dios que nos llenan el espíritu, nos llena el alma, nuestra mente, nuestro Señor Jesús, cómo aquellos hombres de Dios buscaban a Dios fervientemente, amados hermanos, no tenían estudio, no tenían esa capacidad intelectual, pero ellos entendieron que tenían que buscar la llenura del Espíritu Santo. Entendieron que tenían que ser bautizados con Espíritu Santo y fuego. Y fue lo que vino a hacer Jesús acá en la tierra. Pero quiero leerles un versículo bíblico, ¿verdad? Donde Jesús, sabiendo todos nosotros que se formó en el vientre de María a través del Espíritu Santo, vino como hombre siendo Dios a la tierra para salvarnos, amados hermanos, él también tenía que recibir el bautismo del Espíritu Santo de Dios para hacer la obra que el Padre le mandó hacer en la tierra. Así que imagínense ustedes, ¿verdad? Nosotros, si tendremos que buscar la llenura del Espíritu Santo, como dice la palabra, buscarme y viviréis. Miren lo que dice aquí en San Lucas, ¿verdad? San Lucas 12, 49 y 50. Acá vamos a ver la angustia de Jesús antes de comenzar su ministerio a los 30 años. Dice así: fuego vine a echar en la tierra. Quiere decir que él sabía que venía, amados hermanos, a traer el bautismo del Espíritu Santo a aquellos que lo aman, a aquellos que se arrepienten de sus pecados. Fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero? Si ya se han encendido. Y dice, de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Fíjense, amados hermanos, cómo Cristo Jesús sabía el ministerio que él tenía para traer en la tierra, para vencer a Satanás, para vencer el pecado. Amados hermanos, él necesitaba ser bautizado con el Espíritu Santo y fuego. Pero acá dice, ¿cómo me angustio? Dice Jesús, hasta recibirlo, ¿verdad? Y cuando lo recibe el bautismo del Espíritu Santo, lo vamos a leer ahora, acá en Mateos 3, hermanos, Mateos 3:13, está el bautismo de Jesús, ¿verdad? Que Jesús viene al río Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan el Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti. Fíjense, Juan sabía, y lo había dicho, ¿verdad? Acá en 3:11 de Mateo, que tenía que ser bautizado con Espíritu Santo y fuego, ¿verdad? Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, yo necesito el fuego, yo necesito ser bautizado por ti. Pero lo que no sabía Juan, que la hora todavía no había llegado a nuestro Señor Jesús de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Miren lo que sigue diciendo. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así que conviene que cumplamos toda justicia. Entonces Juan lo dejó. Y Jesús, después que fue bautizado en agua, luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre Jesús. Y hubo una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Qué tremendo, hermanos, cómo nuestro Señor Jesús, antes de tener los 30 años, él se angustiaba, él oraba al Padre, él clamaba, amados hermanos, para que Dios si lo bautizara con su Santo Espíritu y caminara con los cielos abiertos. Cuando tú estás bautizado con el Espíritu Santo y fuego, con la tercera persona de la Trinidad Divina, que viene sobre nosotros, dice la palabra de Dios, seremos investidos con el poder de lo alto. Amados hermanos, qué hermoso es entender sí que debemos volver a la senda antigua, volver a la senda antigua. Amados hermanos, son 4:20 de la mañana, sábado
8 de noviembre. Y allí les dejo, sí, en pantalla, los martes 17:30 horas, estudio bíblico, jueves 17:30, reunión de oración, y sábado 17:30, la reunión general, ¿verdad?, de la iglesia Jesús Prepara Mi Vida, sí, ubicada en la calle San Ramón, entre Juan Díez Solís y 17 metros, número 99, barrio Obelisco, sí, atrás del Parque Artigas, amados hermanos. Que Dios los bendiga y la paz de Dios con cada uno de ustedes.